Muchísimas gracias por la invitación. Saludos desde acá de la costa norte de Honduras, específicamente del Centro Experimental Demostrativo de Cacao Jesús Alfonso Sánchez, de la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola, AFIA. Vamos a presentar, más que todo, es un consolidado de 24 años de información de 12 sistemas agroforestales que se vienen estudiando, que fueron plantados desde 1997 y se continúan estudiando a la fecha. Como estamos hablando de cacao, vamos a hablar un poco sobre lo que es este rubro a nivel mundial. Se estima una producción para este año pasado, 2021, de unas 5 millones de toneladas métricas de cacao, en el cual están distribuidas en 12 millones de hectáreas aproximadamente y en manos de 10.2 millones de productores. Este cultivo influye en los medios de vida entre 40 a 50 millones de personas. Solo un tercio de cacao en el mundo se produce bajo sistema agroforestal, o es decir, bajo sombra. Sin embargo, en Latinoamérica, que es pues nuestra región, ¿verdad?, el continente americano, se estima de que de esas 12 millones de hectáreas hay unas 1.8 millones de hectáreas, de las cuales el 85% está bajo sombra. Es decir, el cacao en Latinoamérica básicamente se establece en sistema agroforestal o con especies de surgir. Sin embargo, como decía el expositor anterior, el cacao, si bien es cierto, necesita de sombra, pero esta sombra al mismo tiempo puede disminuir la producción en un 25%. Esa disminución de producción se ve compensada por el aumento de la vida productiva del cultivo. En sistemas agroforestales se han hecho análisis económicos a profundidad y de mucho tiempo. De hecho, la FIA en 2010 terminó un primer ensayo por 23 años de evaluación. Y en sistemas agroforestales, utilizando especies de alto valor comercial o especies maderables, se logró obtener hasta 10 veces más rentabilidad que en un sistema agroforestal utilizando especies de sombrío tradicional, es decir, matarratón, es decir, Liricia sepium o madreado. No estamos hablando de sistemas agroforestales. Un concepto básico sería de que no es más que la incorporación de árboles leñosos que pueden ser frutales, que pueden ser árboles maderables, que pueden ser árboles de uso múltiple, con cultivos agrícolas y pecuarios. En este caso, pues directamente vamos a hablar de un cultivo agrícola, lo cual es el cacao. Y vamos a enfocar la presentación a sistema agroforestal utilizando maderables de alto valor comercial. La importancia de los árboles está muy relacionada a diversas condiciones. Uno de ellos es la condición de sitio, la condición agroecológica, donde encontramos la unidad productiva. Por ejemplo, aquellos sitios donde hay mucha nubosidad, el efecto nube genera sombra. Por lo tanto, el uso de árboles debe ser más reducido en comparación a un sitio donde dé la radiación solar a plenitud. También varía por la edad del cultivo, como mencionaba el expositor anterior. El cacao necesita más sombra en sus primeros estadios. La FAO lo considera, pues, y está dentro de las prácticas de agricultura sostenible adaptada al clima, porque se basa en los 3 pilares fundamentales. Uno de ellos es la parte de productividad, que como ya mencionamos, utilizando sistemas agroforestales de alto valor comercial, que podemos diversificar hasta obtener ingresos hasta 10 veces más. Aparte de la diversificación de los ingresos, ¿verdad?, por los diversos productos y subproductos que se generan en el sistema. Y la parte de la adaptación, muy importante ante el cambio climático y variabilidad climática, ya que el árbol funciona como un efecto amortiguador de cambios bruscos de temperatura, por ejemplo, de fuertes vientos, entre otros fenómenos climáticos que se dan, ¿verdad? Entonces, el árbol permite ese efecto amortiguador. Y más importante, la parte de mitigación del cambio climático a través de la captura de carbono que se almacena en todo el cuerpo de lo que es el árbol. La FAO, pues, tiene más o menos establecido 17 objetivos de desarrollo sostenible, el cual, pues, sistemas agroforestales están intrínsecos en 7 de estos objetivos, más que todos aquellos encaminados a la producción sana y equilibrada.
Este es el sistema agroforestal que propone la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola, la FIA, un sistema agroforestal, como ya dijimos, mejorado, en el cual pues consta de 4 componentes. Uno de ellos es el cultivo del cacao propiamente dicho y 3 componentes de sombrío. El primero es el componente sombrío temporal, que se recomienda el establecimiento de musáceas como lo es el plátano por su valor comercial, en el cual pues obtenemos ingresos los primeros 3 años. El siguiente componente es el sombrío intermedio, que es ahí donde se recomienda la Glycidia sepium o matarratón, y al final se pueden obtener subproductos o estacones de madreado. Y al final del ciclo productivo del cacao se hace lo que es el aprovechamiento, que es pues una de las fuentes de ingresos más importantes, diría yo, por lo que es el aprovechamiento de la madera. Para evaluar estos 12 sistemas agroforestales, tanto en su parte productiva como financiera, nos propusimos 3 objetivos específicos. Uno de ellos es evaluar el crecimiento de las especies maderables, es decir, hacer el registro de todas las variables dasométricas del árbol, es decir, cuánto va creciendo el diámetro, la altura de pecho del árbol, cuánto va creciendo en altura, en volumen comercial y en biomasa. A la misma vez, pues, importante conocer el efecto que estos maderables tienen sobre el rendimiento y la incidencia de las enfermedades en el cultivo del cacao. Y por último, hizo lo que es una estimación de lo que es la producción y rentabilidad y la distribución de ingresos que genera cada componente del sistema ya antes mencionado. Este es el sitio donde se realizó la investigación. Estamos en el norte de Honduras, en el corazón del departamento o provincia de Atlántida, en el municipio Cantón de La Masica. Este es el CDHATS. Cuenta con 43 hectáreas, está a una altitud de 18 metros sobre el nivel del mar y a una zona de vida bosque húmedo tropical según Holdridge, con temperaturas que van desde 24 a 27 grados, 24 en los meses de invierno, de noviembre a enero, y 27 el resto de los meses. Es un clima muy lluvioso, caen cercanos a los 3.000 milímetros, y cuenta con suelos de tipo aluvial o suelos formados producto de la erosión o el arrastre de los suelos de ladera. Aquí vemos de manera frontal la distribución de los sistemas agroforestales. La FIA viene estudiando 36 sistemas agroforestales. Se hizo una preselección de los 12 sistemas agroforestales más promisorios en cuanto a que el cacao produzca más y se enferme menos, en cuanto a que su madera sea de más valor comercial y que tenga esa madera más aceptación entre los transformadores de la región. Los que vemos en los cuadrantes verdes son los 12 sistemas agroforestales en estudio, y vemos también en la simbología que al mismo tiempo están enmarcados. Por ejemplo, el número 6 es el sistema agroforestal cacao con Platymyxum dimorphandro o cacao con hormigo, por ejemplo. Aquí vemos de manera rápida cada uno de estos 12 sistemas agroforestales: Ilex tectónica, Calophyllum brasiliense, Guarea grandifolia, Dalbergia aglomerata, Cohoba arborea, Platymyxum dimorphandrum, Nonchocarpus Sciutenia macrófila, Macroceltia macroteranta, Nectandra, Tadeuia donismil y Aronima alchornoides. A continuación vamos a ver un poco sobre la metodología, o más que todo la colecta de datos. Por ejemplo, en el componente sombrío temporal que se emplea plátano, se puede estar cosechando desde el año 1 al año 3, 3 cosechas de plátano. La última cosecha ya con el 50% de la población, porque como venimos diciendo, el cacao ya necesita menos sombra porque ya al tercer año va entrando a edad productiva. Ese mismo año se hace la cosecha definitiva y se aprovecha las semillas o cormos de plátanos. Los estacones de madreado, a partir del 4º año, ya cada postura va generando alrededor de 4 de estos estacones que vemos aquí, hasta el año 9, que más o menos es cuando él ya va desapareciendo del sistema. En la parte agronómica o las variables de registro en el cacao, en cada cosecha se registran los frutos sanos, los frutos con mazorca negra, los frutos con monilia. Se hace también la determinación del índice de mazorca, es decir, que por cada sistema agroforestal se hacía
un agrupamiento de frutos y se manejaba la trazabilidad tanto en la fermentación. Esto que vemos aquí en esta bolsa, vemos el cacao en baba procedente de cada uno de estos bultos de cacao que es por cada sistema. Se incorporaban a la masa de fermentación general para lograr las temperaturas y buena fermentación. Igual se seguía la trazabilidad hasta el momento de llegar al secado y el pesado del mismo. De modo de que el índice de mazorca es el número de frutas que se necesitan para hacer 1 kilo. Con esto nosotros hacíamos la proyección de rendimiento en kilogramos por año, partiendo del acumulado de los frutos sanos. En los árboles maderables, como ya explicamos, hacíamos el levantamiento año con año del diámetro de la altura de pecho, de la altura total y altura comercial, que inicialmente se hizo con vara telescópica, pero a la medida que crecían estos árboles se hacía con un instrumento que se llama clinómetro. La oclusión se hacía mediante la aplicación Habitat, que ustedes la pueden descargar, es de uso gratuito. No es más que tomar una fotografía hacia lo que es el área foliar del árbol, y esta aplicación hace la transformación a blancos y negros y le da un porcentaje de color negro, que eso es básicamente la oclusión o la cantidad de luz que intersecta el follaje de en este caso de los árboles sombríos que son maderables de alto valor comercial. Se determinaba el ancho de copa, al mismo tiempo se hacían extracción de muescas de madera. Estas muescas de madera se le realizaba su respectivo cálculo de volumen, midiendo su diámetro y su largo, para estas luego ser sometidas a un horno y que estas puedan desprender todo lo que es la humedad. Y con esta muestra nosotros podíamos hacer lo que es el cálculo de la biomasa partiendo de un volumen ya calculado. También hacíamos la lectura del DAC o el diámetro de la altura comercial. Para esto utilizábamos una persona que escalara cada árbol y que tomara el diámetro a la altura comercial, ¿verdad? O hasta la bifurcación. Y esto para determinar lo que es el factor de forma o factor de conicidad de la troza comercial del árbol. Esta es la primera tabla de resultados. No vamos a hacer mucho énfasis en esto porque son bastantes datos. Vamos a irnos a los promedios directamente. Por ejemplo, dice que el promedio de la relación altura total, altura comercial, altura total es de 0.44. Como por ejemplo, si un árbol mide una altura total de 10 metros, entonces 4.4 metros hasta ahí llega su altura comercial. El cojoba arbórea, por ejemplo, su altura comercial fue de hasta 0.28 o 28% de su altura comercial. Esto quiere decir de que esta especie empezó a ramificar antes del primer tercio, ¿verdad? Por lo tanto, se gana poca madera en comparación a otras especies, como por ejemplo el Nectandra, que su altura comercial es el 59% de su altura total. En cuanto a su factor de forma, es de 0.79, es decir, aquellos factores de forma que se acercan a 1, quiere decir de que la troza es más cilíndrica, y los factores de forma que se acercan al 0, quiere decir de que la troza es más cónica. En densidad de la madera, vemos que en promedio tenemos 0.572 gramos por centímetro cúbico. La madera más densa fue el Donchocarpus y la madera menos densa fue el Ilex tectónica o San Juan Areno. Hay una correlación inversamente proporcional entre el volumen y la densidad. Los árboles que ganan más volumen por lo general son los que tienen la densidad de la madera más baja y por lo tanto baja calidad. Esto fue la lectura de lo que es el área de copa. Cada árbol más o menos en promedio tiene alrededor o genera 55.7 metros cuadrados. La lectura de oclusión que determinamos con la aplicación Habitat, que es el 71%, es decir, el 71% de la luz fue intersectada por la copa del árbol. Estos son los precios que se manejan acá en Honduras, oficializados por el Diario Oficial La Gaceta en dólares y el tablar. La incidencia a Monilia y a mazorca negra que se tuvo durante ese largo periodo y el índice de mazorca por cada uno de esos sistemas. Aquí presentamos la primera curva de crecimiento. Por ejemplo, esta es la curva de crecimiento en DAP.
cada una de estas líneas es cada una de las especies. Se hizo un corte a los 17 años porque a los 18 años se hizo, bueno, desde los 17 años se empezó a hacer el raleo, ¿verdad? Entonces ya el árbol ya dejó un crecimiento natural y fue estimulado por el efecto raleo, que es esta que vemos aquí. En promedio, las especies ganaron 1.25 centímetros por año. Esta es la ecuación que se hizo para predecir cada una de las diferentes, en este caso, diámetros que iba logrando, dependiendo de la edad. Esas son las otras curvas de crecimiento en altura, en metros, ¿verdad? En promedio, cada árbol ganaba 1.05 metros y este es en volumen comercial. El incremento medio anual por hectárea fue de 4.4 metros cúbicos. Eso equivale a alrededor de casi 900 pies tablar. Eso está acumulando una biomasa de 40 toneladas o 20 toneladas de carbono, equivalente a 73 toneladas de carbono equivalente, ¿verdad? Un valor muy importante para lo que es la mitigación del cambio climático por secuestro del carbono. En la parte de las correlaciones vemos de que la cobertura afecta el rendimiento y las enfermedades en cacao. Por ejemplo, cuando se tenía mayor valor de cobertura, el cacao producía menos. Si vemos este signo aquí, esta correlación es negativa, ¿verdad? A mayor cobertura, menor rendimiento. Y con la parte de las incidencias de las enfermedades es diferente, ¿verdad? A mayor cobertura, mayor incidencia a las enfermedades. Si vemos el signo aquí es positivo, entonces definitivamente la cobertura afecta el rendimiento de manera negativa y afecta la incidencia de las enfermedades de manera positiva. Aquí vemos una gráfica donde estamos viendo tres variables, la parte de la cobertura y el área basal. A la medida que incrementa el área basal de los árboles maderables, incrementa la cobertura, ¿verdad? Es una relación lineal. Y el tamaño de los círculos indican el rendimiento del cacao. A círculos más grandes, mayor rendimiento del cacao. Vemos concentrado aquí la mayor cantidad de círculos grandes, quiere decir de que el cacao produjo más con coberturas inferiores y con áreas basales inferiores. A tal grado de que nosotros notamos que cuando existía más de 30% de cobertura en la parcela, solo se producen 507 kilogramos por hectárea. Y a coberturas inferiores a 30%, el promedio del rendimiento incrementa 300 kilogramos más, es decir, 806. Entonces es muy importante la parte de lo que es la buena gestión de nuestra sombra. Aquí vemos la parte ya económica de los sistemas agroforestales. Los más rentables fueron los que se asociaron con Rosita, Veronima alchornoides, con Dalbergia glomerata o con Granadillo rojo, con Platymichon de Morphandrum o con Hormigo o con Ilex tectónica, logrando un acumulado de ingresos netos por año entre $3.700 a $3.900. ¿Qué vemos entre estos 5 sistemas agroforestales más rentables? Que algunos son más rentables por la producción de cacao. Veamos el color azul. El color azul significa cacao. Por ejemplo, Dalbergia glomerata y Platymichon de Morphandrum, el cacao, el efecto cacao fue de un 86% en la parte de lo que es los ingresos. Y el Platymichon de Morphandrum un 76%. Entonces, para el pequeño productor o el productor que depende directamente de su parcela, yo le voy a recomendar un sistema agroforestal donde el cacao sea más productivo. Si vemos la parte de Veronima alchornoides y el otro sistema que es el Ilex tectónica, está entre los más rentables, sí, pero la rentabilidad es más por el árbol, un 57.5% del Ilex tectónica. Entonces, este sistema yo recomendaría a aquellos productores que no dependen directamente de la parcela o tienen otras fuentes de ingresos. Entonces podemos decir de que es importante mantener la cobertura entre un 20 a 30% en un área basal de 5 a 10 metros cuadrados por hectárea. Toda esta presentación
pueden ustedes ver en más detalle en estas dos referencias bibliográficas. Una es la tesis que se presentó al CATI y la otra es el informe técnico que desarrolla la FIA año con año. Muchísimas gracias por su atención.